Es una enseñanza que me fascina, porque es uno de los pasajes favoritos del hermano José María. La carta a los Colosenses no es mi carta favorita, sin embargo, tiene algunos pasajes favoritos. Y antes, hermano, que abras la escritura y comiences a buscar el texto, quiero decirte algo. La iglesia de Colosa, hermano, de la cual vamos a leer, pasaba por un colapso en su vida espiritual. Y es que muchos vivían vidas desordenadas. Se estaba infiltrando una falsa doctrina como la adoración a los ángeles, entre otras falsas doctrinas como una salvación por obras, salvación por rituales. Entonces, hermanos, todo esto proviene por causa de que los colosenses escuchaban a hombres que traían falsa doctrina. Escuchaban la filosofía de ellos, escuchaban las tradiciones de estos hombres y también, hermanos, escuchaban las huecas sutilezas, como lo dice en el versículo 8. Hermanos, por esta causa, los colosenses estaban viviendo falsa doctrina, vidas desordenadas, porque estaban escuchando a hombres engañosos. Ve lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe, ¿te das cuenta? Había engañadores. Y Pablo les dice, ustedes estén atentos, estén pendientes, alertas, porque va a haber hombres que los van a engañar por medio de ¿qué? De filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, conforme a los elementos naturales que el mundo tiene. Hermanos, y esto no es muy lejano a lo que pasa en nuestras iglesias. A veces, hermanos, sentimos que no estamos satisfechos en lo que el Señor nos ha dado y comenzamos a escuchar filosofías para sentirnos mejor. Por ejemplo, algunos de ustedes han escuchado de los coach motivacionales. ¿Sabes que creyentes van a esos lugares con el propósito de que se sientan mejor, su autoestima crezca, se sientan moralmente, mentalmente y espiritualmente de una manera más satisfactoria porque ellos sienten que están incompletos, insatisfechos? Pero todo esto por escuchar hombres engañosos, huecas sutilezas, filosofías, tradiciones y rudimentos de este mundo. Gente, hermanos, ahora no estoy en contra de esto, pero si tu fin, hermanos, es ir al psicólogo para sentirte mejor, déjame decirte que tú también estás insatisfecho en Cristo. Y ese es el problema de los colosenses. Además, hermano, existen otros factores donde quizás no vas con psicólogos, quizás no vas con el coach motivacional, pero quizás estás escuchando a tu vecino, a tu familiar que es incrédulo y que este familiar o vecino o amigo, o colaborador o colega o lo que quieras, comienza a infiltrar ideas en nuestra mente de modo que pensamos que la iglesia, que Cristo, que el evangelio no nos da lo que necesitamos hasta sentirse insatisfecho. Primeramente, hermano, para comenzar esta enseñanza, quiero que mires la condición de la iglesia de Colosa. Hay gente engañada por un montón de pensamientos, vacías estrategias, esos son sutilezas para engañar a los hombres. Primeramente, hermano, ve lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hermano, cuando tú estás insatisfecho, comienzas a escuchar filosofías, las cosas que este mundo te da. Cuando tú estás insatisfecho en Cristo y crees que todavía no tienes la suficiente justicia que Cristo te ha dado, entonces comienzas a hacer las tradiciones de los hombres. Comenzarás a hacer los rituales de los hombres. Vanas sutilezas, huecas sutilezas. Y la razón es porque no te has sentido pleno en Cristo. Pleno, y podríamos verlo de esta manera, en dos aspectos. No te has sentido pleno en el aspecto de estar bien con Dios. ¿Y esto qué involucra, hermano? Hay creyentes que no se sienten completamente aceptables delante de Dios. En algunas ocasiones has sentido que no te has sentido pleno, que necesitas algo más para agradar a Dios y que falta algo más para satisfacer las necesidades de las demandas de la santidad de Dios. Porque así se sentía, hermanos, la iglesia de Colosas. Pero todo esto porque se dejaban engañar. Algunos necesitaban la ley para satisfacer a Dios. Otros piensan que el bautismo, por ejemplo, en nuestro contexto, algunos piensan que el bautismo satisface las demandas de Dios y puede ser más aceptable delante de Dios. Otros piensan que viniendo a la iglesia pueden satisfacer las demandas de Dios.
Pero todas estas cosas son vanas sutilezas. No que el bautismo no sea bíblico, no que el venir a la iglesia no sea bíblico, pero todas estas cosas, hermanos, están en segundo plano, porque cuando tienes a Cristo, Cristo suple las demandas de nuestro Dios. Él satisface por completo todo lo que el Señor ha pedido. Pero desde otro punto de vista, te dije que eran dos. A veces, número uno, hay cristianos que se sienten insatisfechos de no cumplir las demandas de Dios. Y número dos, de alguna manera también hay creyentes que se sienten insatisfechos en Cristo, como creyentes, como cristianos, donde piensan que necesitan algo más que la iglesia, algo más que el evangelio, porque en Cristo están insatisfechos. Hoy en día no solo existe ese problema aún en los cristianos, que desean ejercer la religiosidad para agradar a Dios, el legalismo para agradar a Dios, rituales para eclesiásticos para agradar a Dios, sino que también hay creyentes, y escucha aquí, todo esto es introducción, hay creyentes que no están satisfechos espiritualmente y buscan una supuesta necesidad en otras cosas. Con la ayuda de la psicología, ayuda de los elementos rudimentarios, como son los valores, la ética, la buena moralidad. ¿Sí está conmigo, hermano? Hasta hay creyentes que llegan a los coach motivacionales, van con amigos, con amigas que les den un consejo para llenarse porque se sienten incompletos en su vida cristiana. Pero todo esto es un engaño. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo dice que no te dejes engañar? Nada más y nada menos, porque lo que el cristiano tiene, con lo que el creyente tiene, ya debe estar más que satisfecho, y ese es el mensaje del día de hoy, la plenitud en Cristo. Es decir, si estás lleno en Cristo, porque eso significa lleno, completo, rebosando, satisfecho, si estás lleno en Cristo, no necesitarás nada más que lo que ya tienes en Cristo. Nada más. Cristo llega a satisfacer todas nuestras necesidades para ser aceptables delante de Dios. Somos cristianos aceptados por Dios por los méritos de Cristo. Y a la misma vez, Cristo suple todas las demandas físicas en nuestra tierra. Por lo tanto, lo que el mundo me da no debe ser satisfactorio para mí, porque se supone que ya estoy completo en Cristo. Amén. Así que no necesito satisfacer, y todo esto todavía es introducción, todavía no vamos al texto, no necesito satisfacer mis necesidades con cosas materiales, como lo es una casa, un carro, un trabajo donde gane más dinero, un teléfono de una gama alta, porque es irónico, hermano, que busques más dinero para satisfacer tus necesidades cuando ya estás completo en Cristo. Si la copa está rebosando, no necesitas añadirle otra gota. Si ya está rebosando, ya estás pleno en Cristo. No necesito más necesidades que la que ya Cristo me ha suplido. Por lo tanto, tampoco necesito, escucha esto, hermano, y no necesito satisfacer mis necesidades en el pecado. Hay gente que se siente bien en el pecado para satisfacer sus demandas físicas. Hay gente que si no miente, no se siente completo. Hay gente que si no habla falso testimonio, no se siente bien. Hay gente que si no vive como un hombre, otra vez, hay gente que si no vive con un hombre, es decir, las mujeres, no se sienten bien. Igual los hombres, hay hombres que si no están con una mujer, se sienten incompletos. El día de antier, me parece, estuvimos allá por Tejería y un hombre estaba borracho, estaba arreglándose para ir al antro o al bar, no sé a dónde. Y porque ya tenía cerca de 2 o 3 personas que se habían ido de su casa, mujeres que habían estado con él. Y él decía, me siento incompleto, estoy insatisfecho. Hermanos, la gente busca el pecado para satisfacer sus necesidades. Y aún llega a suceder que si no tienes 2 hombres, en el caso de las mujeres, o 2 mujeres, en el caso de los hombres, no te sientes satisfecho. Porque el pecado en ocasiones, no en el creyente, no debería suceder en el creyente, pero a veces el pecado quiere suplir las demandas y las necesidades que el cuerpo pide. Y si tú batallas con esto constantemente, y si tú batallas con el pecado constantemente para suplir las demandas de lo que tu mente y tu cuerpo necesitan, tú necesitas arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Pero si tú batallas de una manera en la que te sientes agobiado
y el pecado te está carcomiendo, entonces busca ayuda, porque no necesitas a nadie más que solo a Cristo. Con cualquier cosa que exista en esta tierra, hermanos, todo lo que venga en esta tierra, no lo necesitas, solo ocupas a Cristo. Él es suficiente, Él es el pleno y lo vamos a ver más adelante. Y hermanos, quiero ser cuidadoso aquí, pero aún Cristo suple la demanda de tus hijos. Suple las demandas de un prospecto de esposo. Suple las demandas de un prospecto de esposa. ¿Está conmigo, hermano? Esposos o esposas, la suple Cristo. Otra vez, la suple, no que te lo da, sino que lo suple. Si tienes a Cristo, tienes todo. Ahora, ¿cómo sé que estoy pleno en Cristo? ¿Cómo sé que no necesito nada más que a Cristo? ¿Cómo sé que en Cristo lo tengo todo? Porque eso pudiera ser un axioma. Todo lo tengo en Cristo. Cristo es suficiente, pudiera ser un axioma. Pero hermanos, es bíblico y lo vamos a ver a través de estos versículos. Vea por favor el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Los hermanos que están afuera, si pueden pasar, por favor, tomar asiento. Gracias, hermanos. Deseo que escuchen esta enseñanza. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en ¿dónde? En la tierra. Sean visibles. Sean, ¿qué más, hermanos? Sean invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y por Él todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Estás completo, porque tienes un Cristo pleno, lleno, satisfactorio, completo, hermano. ¿Y cómo lo sé? Nada más mira todos los artículos que Pablo le añade a Cristo. Número 1, su identidad de Cristo es visible, es decir, es Dios. Dice el versículo 15, vamos a verlo paso a paso, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, si tú quieres ver a Dios, mira a Cristo. ¿Por qué Cristo suple todo? Porque Él es Dios. Estoy mirando a Dios cuando veo a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. En nuestro contexto diríamos, Él es la fotografía, es una copia real. Pero aún decir copia podría sonar una herejía. Realmente Él es Dios porque estás mirando a Dios cuando ves a Cristo. Por eso Cristo suple toda demanda porque Él es Dios. Sigue leyendo. El primogénito de toda creación. Y antes de explicarte por qué estoy pleno en Cristo, en esta frase, quiero decirte lo siguiente. Ese es un versículo a veces malinterpretado porque pensamos que como dice el primogénito de toda creación, entonces piensas que es el primero creado. Pero Cristo no puede ser el primero creado porque Cristo es increado. Como es Dios, no pudo haber sido creado. Por lo tanto, es una herejía decir que Cristo es el primero creado porque dice la Biblia primogénito. Pero entonces, ¿qué significa primogénito aquí? ¿Y qué significa primogénito en muchas partes de la Escritura? Para quitarnos la idea de que la Biblia dice que tenemos esta falsa interpretación donde Cristo es el primero de toda creación, necesitas leer el versículo 18. Ve ahí, por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora, te voy a decir algo. ¿Cristo fue el primero de entre los muertos? No. Ya hubo otros muertos. ¿Cristo es el primer resucitado? No. Ya hubo otros resucitados. De modo que la palabra primogénito en este pasaje no significa en cuanto al tiempo, el primero, sino que significa
el rango o el grado que Cristo es mayor. Y lo voy a explicar de esta manera. ¿Quién fue el primogénito entre Ismael y Isaac? ¿Ismael o Isaac? Nació primero Ismael, él es el primogénito. Pero ¿en quién reside la bendición? ¿Lo ves? ¿Quién nació primero, Jacob o Esaú? ¿Y en quién reside toda bendición? Entonces, ¿quién tomó la primogenitura? Jacob. Hermanos, Pablo está diciendo que dentro de todo lo que hay en el universo, el primogénito de toda creación, de todo lo que hay en el universo, en la tierra, sea lo que sea, él no es el primero en tiempo, sino que él es el principal en toda la creación. Él es mayor en toda la creación. Él es el mayor entre los muertos porque fue el resucitado. Y Él es el mayor entre toda la creación porque Él está sobre todas las cosas. No puede ser entonces que Él es el primero creado porque esa es una herejía. Tiene que ser el mayor en toda la creación. Así que hermanos, Cristo suple tus demandas. Porque el mayor en toda la creación, el primogénito, es tu Cristo y mi Cristo. Pero también, hermano, hay otra expresión aquí. Vea por favor el versículo 16. Porque en Él fueron creadas ¿qué? Hermano, Cristo suple tus demandas porque Él es creador. Él creó todas las cosas. Él es el dueño, Él es soberano, Él es el autor, Él es el intelectual arquitecto de nuestra creación, porque es Dios. Ahora, si Él es creador, Él es el primero en toda la creación, Él es la imagen del Dios invisible, ¿tú crees que no tienes a un Cristo pleno? Pero todavía no acaba. Todavía no acaba la lista. Sigue leyendo, por favor, versículo 17. Perdón, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, es decir, visibles e invisibles. Sean tronos, y aquí está hablando como de categorías angelicales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él o por medio de Él y para Él, hermano. Y el versículo 17 nos habla de su preexistencia, y Él es antes de todas las cosas. Hermano, tienes un Cristo que satisface tus demandas porque Él es antes de todas las cosas y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. No hay nada que Cristo no pueda suplirte, ya que Él ha suplido todas las cosas que hay en el universo. Hermano, tienes plenitud en Cristo. Y luego, después de hablar de su preexistencia, ve lo que sigue diciendo. Versículo 18. Perdón, falta una todavía. Y en Él todas las cosas subsisten. Es decir, sin Él nada subsistiría. Todo el mundo se convertiría en un caos. Ni siquiera existiría el mundo, ni siquiera habría mundo. Porque todo el mundo colapsaría, porque Cristo sustenta cada átomo, cada molécula, cada neutrón, protón de nuestro sistema. Porque en Él, hermanos, Él toma todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. No hay nada de lo que haya en esta tierra que no sea controlado por nuestro soberano Dios. Cada molécula, cada célula de tu cuerpo, cada partícula diminuta, todo está sostenido por su poder. Eso es aseidad. El hermano Josías Grauman en una ocasión, hablando de este pasaje, narró lo que el pastor R.C. Sproul dijo en otra clase. Y la ilustración fue la siguiente. El hermano Sproul tiró un lápiz y dice, le preguntó a la audiencia por qué este lápiz se cayó. Entonces, como eran universitarios, narra el hermano Josías Grauman que los de la audiencia, porque el hermano Josías Grauman estaba ahí en esa clase, dice que los de la audiencia gritaron, la gravedad, cayó por la gravedad. Y que Sproul dijo, falso, se cayó porque Dios quiso, porque por Él subsisten y sostiene todas las cosas. Hermanos, a veces
la ciencia y la psicología y todas las cosas, los elementos de este mundo, las tradiciones de los hombres, las huecas sutilezas y toda la filosofía llegan a quitarnos y a desviarnos de lo que es Dios para nosotros. Hermanos, Cristo sustenta todas las cosas, pero ve el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto? Hermanos, que Él gobierna la iglesia. Si yo soy iglesia, entonces debo estar completo en Él porque Él es mi cabeza, Él es mi líder, mi guía, mi dirigente, me instruye. Él piensa, Él es el autor intelectual de todo lo que converge en el Evangelio. Por eso estoy completo en Cristo. Ahora bien, hermanos, ya que Él es todo, Pablo llega a la conclusión en el versículo 8 del capítulo 2. Perdón, en el versículo 19. Vaya ahí, por favor, del capítulo 1. Por cuanto agradó al Padre, es decir, por esta causa de todo lo que Él es, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. No hay nada, hermano, nada en Cristo que haga falta, porque Él es Dios sobre todas las cosas, porque Él es creador, Él es el mayor en la creación, Él es el mayor entre los muertos. Por Él todas las cosas subsisten. Por eso en Cristo hay plenitud. Él es el hombre completo. Él es Dios completo en el hombre que no necesita más. Ni un gramo de justicia necesita Cristo porque Cristo está completo. No necesita ni un gramo de amor porque Cristo es completamente amor. No necesita ni un gramo más de santidad porque Él es completamente santo. Él suple todas las necesidades en sí mismo porque por Él todas las cosas subsisten. Hermanos, no necesita ni un gramo más de poder porque Él está completo. Porque agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Si piensas en algo, en Cristo está. Si piensas que algo falta, en Cristo está. Porque Cristo lo llena todo. Cristo complementa y completa todo lo que tú necesites. No necesita ni un gramo de poder porque Él ya es todopoderoso. Él es el que está lleno y lo llena todo porque está completo. Lo mismo dice Pablo en Efesios. Acompáñenme ahí, por favor. En Efesios 1:22. Increíble, hermanos. Qué hermosa. Este es uno de los signos en las cartas paulinas. El himno de Jesucristo. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, a Cristo lo dio por cabeza. Versículo 23. La cual es su cuerpo, es decir, la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. Hermano, no hay lugar en donde Cristo no satisfaga. No hay molécula que Cristo no llene. No hay espacio que Cristo no complete y rebose. Cristo lo llena todo. Cristo satisface las demandas de un esposo, de una esposa, de los hijos. Amén. Cristo satisface y cumple cualquier demanda, hermanos. Eso es maravilloso. Cristo basta. Y nuevamente Pablo afirma esta verdad en Colosenses 2:9, si puedes acompañarme ahí. Dice el versículo, porque en Él habita, y aquí habla de la deidad, porque en Él, en Cristo, habita, reside, mora toda la plenitud de la deidad. Increíble. Increíble. Si quieres buscar a una persona en quien habite toda la deidad, esa es la persona de Cristo. Por eso Cristo suple mis demandas, porque Él es Dios en la carne. Hermano, esto es maravilloso. Si yo creo esto, entonces no necesitaré nada más que a mi Cristo que lo llena todo. En mi corazón, en mi mente, en mi vida espiritual, en la iglesia, en mi familia, Cristo lo llena todo. Porque Cristo es Dios, tú debes satisfacer cualquier demanda en Él. No en el pecado, no en otra persona, no en las cosas materiales, en Él, en Cristo. Con Cristo tienes todo, hermano. Y si aún se llega a destruir nuestro hogar, en Cristo tenemos todo.
Si aún, hermano, llegase a suceder algo en tu familia, la pérdida, hermanos, de un familiar, de un hijo, de una esposa, de un esposo, Cristo lo suple por completo. Cristo lo llena todo, en todo. Amén, hermanos. Ahora, este fue el primer punto. Solamente quiero hablarte de 4 cositas más. Y esas van a ser un poquito más rápidas. Acompáñame, por favor, a Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Ese es el segundo punto. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué tengo una vida plena en Cristo? Número 1, porque en Él habita toda la deidad. Número 2, y vosotros estáis completos en Él. No estás medio completo. No estás casi completo. Estás completo. No necesitas más. Y vosotros, es decir, ustedes, iglesia de Colosa, por cierto, Pablo le habla a la iglesia, no le habla a incrédulos. Si tú no te has arrepentido y no has creído en Cristo, tú no estás completo. Pero Pablo le dice a los hermanos de Colosa, ustedes que han creído, que se han arrepentido, ustedes están completos, están plenos en Él. ¿Por qué? Bueno, es incongruente decir que estamos completos sin dar argumentos. Y ese es el segundo argumento, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya no dice que es la cabeza de la iglesia. Ahora escucha esto. Dice que es la cabeza de todo, es decir, de todos los principados y potestades. Este versículo solo se entiende a través de leer toda la carta. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda, hermanos, que la iglesia de Colosa estaba pasando por un momento de falsa doctrina donde le rendían culto a los ángeles, donde los colosenses pensaban que adorando ángeles, poniéndoles incienso o adorando aquí, allá a los espíritus y hasta demonios, podían satisfacer las demandas de Dios o podían ser más espirituales o cosas semejantes. Por lo que Pablo dice, Él es la cabeza de todo espíritu. Por eso dice, Él es la cabeza de todo principado y toda potestad, de todo ser viviente espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en la mente de los colosenses, para ellos era necesario llegar al culto a los ángeles para satisfacer las demandas con Dios. Pero si tengo a alguien mayor que los ángeles, no necesito rendirle culto a los ángeles. Porque Cristo lo suple todo. La enseñanza bajo esta expresión es que Cristo es mayor que aquello que ha sido creado, porque Cristo crea los ángeles, las potestades, los tronos, los dominios, los principados. Como Cristo lo crea, es la cabeza de estas cosas. Por eso es mayor. Y porque Cristo es mayor que los ángeles y que los principados y potestades, tú debes estar completo en Él. No necesitas, hermano, más que a Cristo. Si tan solo entendiéramos esta verdad, dejaría la gente de pensar que hay que ofrecerle culto a María, porque María es inferior a Cristo. Cristo es mayor que María, Cristo es mayor que Pedro, mayor que Judas, mayor que cualquier apóstol, mayor que cualquier santo o canonizado por la iglesia universal, porque Cristo suple todas las necesidades porque es mayor que todo. Ahora, yo sé que tú no crees en el culto a los ángeles porque ese no es nuestro problema hoy. El problema cultural en nuestras iglesias es que a veces pensamos que aquello físico, que necesito hacer aquello físico para suplir las demandas de Dios, pero si Cristo es mayor que toda cosa física, no necesito más que a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Si tan solo entendemos esta verdad, dejaríamos de pensar, hermanos, que si no tengo este aspecto terrenal, estoy incompleto. Si no tengo esto material, estoy incompleto. Cuanto lo que necesito, lo único que necesito es aquel que es la cabeza de todo principado, potestad, creación, cosa, lo que sea. Él es mayor que todo. Sigue leyendo el versículo 11, por favor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
¿Qué quiere decir esto? Simplemente, hermanos, que Cristo es pleno y en Cristo lo llena todo y en Cristo está satisfecho, de tal manera que los colosenses pensaban que si ellos hacían el ritual de la circuncisión física, si usted todavía no sabe qué es la circuncisión física, venga los jueves, ya hablamos de la circuncisión. Pero Cristo suple esta necesidad, esta demanda ritual en la ley mosaica a través de un ritual hecho en el corazón. Cristo es el único que puede circuncidar mi corazón. Los judíos pensaban que los ritos, como la circuncisión, aún debían cumplirse para satisfacer las demandas de Dios. Otra vez, se sentían incompletos. Ese es el problema, que hay gente que se siente incompleta. Y por eso anda buscando aquí y allá agradar a Dios a través de la circuncisión, a través del bautismo, de venir a la iglesia, de hacer tantas cosas para eclesiásticas, como los judíos. Ellos querían hacer el ritual de la circuncisión para agradar a Dios. Pero Pablo les recuerda que en Cristo ya están circuncidados. No necesitan otra circuncisión física cuando que tienen una circuncisión mayor en el corazón. Ya no debes seguir ritos físicos para satisfacer las demandas de Dios, querido hermano. De repente que salga algún hermano que no ha salido, ¿verdad? Y espero que no sea así. Y diga, oiga, pastor, ¿y cuándo vamos a hacer la primera comunión de mi hijo? Hermano, Cristo suple cualquiera de esas cosas. En Cristo estamos completos. Oiga, hermano, y fíjese que, digo, no quiero que suceda y espero que no sea, ¿verdad? Pero necesito que vayan a mi casa porque quiero que le recen ahí el rosario y una letanía. ¿Para qué? En Cristo estás completo. No necesitas ni un rosario más. En Cristo estás completo. No necesitas ni un Padre Nuestro más. En Cristo estás completo. Amén. Digo, no que suceda, espero que no suceda nunca. Pero podría suceder, queridos hermanos, que a veces nos desviemos pensando que necesitamos algo más que lo que Cristo ya nos ha dado. Amado hermano, cualquier cosa que tú desees para estar completo, ese es Jesús. En Jesús tienes la satisfacción plena porque Él llena todas las cosas. Ve el versículo 12, por favor. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también circuncidados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Escucha esto, hermano, y ese es uno de los últimos puntos. ¿Por qué no necesito nada más y nada menos que a Cristo? En la escala de valores, hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿La familia, el trabajo o la vida eterna? La vida eterna. Ser salvos de la ira de Dios. En la escala de valores, esto es lo más importante. Y Pablo, hermanos, argumenta esto. Fuiste sepultado con Él, pero también serás resucitado con Él. Ve el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Qué necesitas aparte de la vida? Nada más que la vida. Y sigue leyendo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué necesitas aparte de la vida y del perdón de pecados? Nada más. Cualquier cosa que venga después de esto es secundaria, es trivial. No que no necesitemos el trabajo, no que no necesitemos la familia, claro que lo necesitamos, pero hermanos, lo más importante de la escala de valores es la salvación y es la vida eterna. Ahora bien, ¿por qué no necesito a nadie más que a Cristo? Porque Cristo suple la vida y suple el perdón de pecados. Piensa en algo, o en alguien que pueda hacer lo que Jesús hizo por ti. Alguien, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu jefe, o tus maestros, o lo que quieras. ¿Ellos han suplido la vida eterna? ¿Ellos han suplido el perdón de pecados? No, por lo tanto, lo más importante y relevante es que no necesito nadie más que a Cristo, porque Él ha suplido todas estas demandas. Y si no hay nada, hermano, que encuentres, ni nadie que pueda hacer lo que Jesús hizo por ti,
Entonces, ¿por qué aún te sientes insatisfecho cuando que tienes a Cristo? ¿Por qué aún, hermano, buscas otra demanda, añadir a tu insatisfacción otra cosa, cuando que ya estás completo en Cristo, porque Él te ha dado lo más valioso, que es la vida eterna y el perdón de pecado? Y si Cristo suple esta salvación y el rescate de la ira y dándote vida, entonces solo necesitas a Cristo. Hermano, ¿por qué seguir inconformes con aquello que estás deseando? Porque si no tienes casa, hermano, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes carro, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes hijos, padres, esposo, esposa, hermanos, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes salud, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Qué me importa la salud? ¿Qué me importa todo aquello que está en esta tierra? Ya tengo lo más importante. Tengo la vida y el perdón. Estoy completo. No necesito más. Amén. Ahora, el versículo 14 explica cómo es que Cristo nos ha dado la vida y el perdón. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa es la ley. Que nos era contraria, porque la ley era contraria a nosotros, nos acusaba, no que es mala la ley, sino que es buena, pero yo soy malo, y por eso me es contraria. Quitándola de medio y clavándola en la cruz, hermano, y fíjate el versículo 15, cómo de una manera ilustrativa Pablo explica que ha expuesto, ha triunfado y exhibido a todo aquello que era contra nosotros, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, humilló a todo demonio o a toda altivez de espíritu que nos era contraria y lo exhibió públicamente. Y ahí me ha dado vida eterna. Y ahí encuentro el perdón de pecados. En Cristo estás completo. No necesitas más. Amado hermano, Cristo satisface todas las demandas de tu vida. Entonces, ¿por qué seguir insatisfecho? ¿Por qué seguir, hermanos, buscando aquello que puede llenar un vacío en mí? Cristo lo llena todo. En todo. Oiga, hermano, pero no lo llena aquí con... No, lo llena todo en todo. Oiga, hermano, pero a mí me hace falta... Lo llena todo en todo. Por eso, hermano, si Cristo lo llena todo, entonces debo estar gozoso, estar pleno, satisfecho. Hay gente que se siente plena y satisfecha porque se ha comprado un carro. Pero el creyente se siente satisfecho y pleno porque tiene a Cristo. Amén. Último pasaje, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre. Perdón, estamos en el capítulo 1, perdón. Antes de que lo leas, quiero decirte esto, hermano. Y amigo que nos visita, si tú estás aquí el día de hoy y aún no te entregas a Cristo, tú estás incompleto. Estás a un 0.0001%. Lo único que tienes es una vida terrenal que acabará pronto. Pero si tienes a Cristo, Cristo suple una vida mayor, una vida verdadera, de tal grado que no necesitarás más que a Cristo. Y si aún no te entregas a Cristo, tú aún estás incompleto y nada de lo que hagas, escucha, nada de lo que hagas podrá satisfacer las demandas de Dios. Nada. Ni venir a la iglesia todos los domingos, ni ser un buen obrador de buenas obras, valga la redundancia, ni siquiera bautizarte, ni siquiera comer de la cena. Nada podrá satisfacer la demanda que Dios ha pedido, que es una justicia divina, una justicia buena, la justicia de Cristo. Cristo suple la justicia divina. Por eso Él vino a morir por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto. En Él estamos llenos, completos, satisfechos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
Estoy completo delante de Dios. Soy aceptable delante de Dios, porque en Cristo estoy completo. Ni tus buenas obras pueden satisfacer las demandas del Padre. Querido hermano, en Cristo está completo. Dejemos a un lado, hermanos, el afán. Dejemos a un lado la depresión. Dejemos a un lado la tristeza, porque si no tengo aquello, entonces me debilito. Si no tengo aquello, me pongo triste. Pero si tú tienes a Cristo, no deberías ponerte de ninguna manera, hermano. Ni triste, ni melancólico, ni enojado, porque tienes todo en Cristo. Cristo suple todas las cosas. Vamos, hermanos, a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por proveernos todo lo que necesitamos. Si no hay salud, si no hay